Esta mañana vamos a estudiar la palabra, vamos a pedirle al Señor que nos hable y quiero darle continuidad al tema que inicié el domingo pasado, que estuve hablando de la comunión. Hablamos de la koinonía y sus diferentes derivaciones, su forma verbal, koinoneo, y la palabra koinonos también, que le da origen a ambas. Y estuvimos hablando de un aspecto importante, que es la comunión íntima con Jehová. Y ese es el tema que quiero abordar en esta mañana, a la luz del libro de Proverbios, capítulo 3 y versículo 23. Si puede usted acompañarme, por favor, en esa lectura. Proverbios 3:23. Que el texto dice: porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Voy a leer una vez más: porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Oremos, hermanos. Padre celestial, te damos infinitas gracias porque en tu misericordia nos permites este tiempo, Señor, para celebrar un culto a ti, Señor amado. Te pido, Dios del cielo, que tu Espíritu Santo pueda llegar a cada hogar y ministrar a cada familia, Señor amado. Que tu palabra bendita, Señor, que hemos aperturado en este momento, pueda ministrarnos de tal manera que nuestro interior sea transformado por el poder mutante de tu palabra. Esta palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, Señor. Es capaz de incidir tan profundo que llega a separar lo que pertenece al espíritu y al alma. Hoy te pedimos que hagas esa obra, Señor amado, y que nos ministres de una manera sobrenatural, para que podamos, Señor, tomar la fortaleza que sin lugar a dudas el bendito Espíritu Santo está prodigando ya. Bendice a todos aquellos que están al alcance de mi voz, que están ávidos de tu palabra, que están necesitados de tu presencia. Quita la indiferencia, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos, oh Dios del cielo, que toda excusa humana sea anulada, oh Dios del cielo, y que pueda despertarse en nosotros la necesidad de buscar tu rostro y de recibir de ti, Señor amado. Hemos entendido que no solo en cuatro paredes podemos ser ministrados, porque tú estás en todo lugar y de muchas maneras y formas puedes ministrar el corazón del ser humano. Te pido pues que hables a nuestra vida, enmudece todo espíritu y toda palabra que no provenga de ti, Señor amado, y que tu pueblo sea ministrado de una manera especial. Por Jesús pedimos todo. Amén y amén. Quiero comenzar diciendo que Dios no tiene comunión íntima con cualquiera. Eso enseña la palabra. Dice que la comunión de Jehová es con los justos, y para eso hay que alcanzar un nivel, y ya lo voy a explicar más adelante. Pero yo quiero recalcar el hecho de que la intimidad, hermanos, es hacerse uno. Así ocurre en el matrimonio, ¿verdad? Que podría poner como un paralelismo a esa comunión íntima que el Señor quiere tener con su pueblo. Y he venido recalcando esto y confrontando quizá a la iglesia y confrontándome a mí mismo con el pensamiento de que el Señor no tiene comunión íntima con cualquiera. Dios no se hace una sola esencia con cualquier persona. Él tiene intimidad solo con personas justas, y que son justas no por una justicia propia, sino por la que hemos recibido del bendito Cordero de Dios, que nos ha ministrado su justicia, y ahora nosotros somos justos por Él, por los méritos, por las virtudes de nuestro Señor. Y esa es la razón por la cual nosotros no hemos sido destruidos, dicho sea de paso. Porque el Padre no ve nuestra bajeza, el Padre no ve nuestra debilidad humana, sino que el Padre nos ve a través de Cristo. Él ve la justicia del Señor que nos ha sido imputada, que nos ha sido puesta sin merecerla. Y cuando el Señor mira la justicia de Cristo en nosotros, entonces su ira es apaciguada. Y por eso no hemos sido nosotros destruidos. Cuando dice la palabra en el libro de Lamentaciones que por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos, yo creo que está destacando los méritos benditos de nuestro Señor Jesucristo, que nos cubre, que nos guarda y que nos ha dado esa justicia para que ahora podamos tener comunión íntima con el Señor. Y decía en el tema del domingo pasado que hay un elemento que la iglesia tiene que procurar, y es llenarse de temor reverencial.
¿Qué es temer a Jehová? El Salmo 25 en los versos 12 y 13 dice: ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. Aquí está claramente descrito lo que implica tener temor del Señor. Temor a Jehová no es tenerle miedo. El evangelio que muchos predican muestra un Dios de juicio y de condenación, y es cierto que en su momento habrá juicio, un juicio escatológico profetizado en la palabra, que está anunciado en la Escritura, pero la bendita palabra de Dios también recalca que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió en nuestro lugar como una sustitución. Él tomó el lugar que a nosotros nos correspondía, y eso ya nos muestra que tenemos un Padre de amor que dio a su bendito Hijo en rescate por amor de todos aquellos que hemos sido comprados y lavados con su bendita sangre. Entonces Dios no nos ha llamado a tenerle miedo, sino a tener temor reverencial de Él. O sea, tomar su naturaleza. Eso es el propósito de la comunión íntima, que tomemos la naturaleza del Señor. Aquel que ha alcanzado este nivel de comunión es el que comienza a pensar como Cristo piensa. ¿Será posible que ocurra eso? El apóstol Pablo, escribiéndole a los Corintios, dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Oiga, hermanos, qué desafiante es esa palabra. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Pero ¿será que la tenemos todos en sentido absoluto? ¿O está hablando la palabra en sentido relativo de aquellos que se han consagrado, de aquellos que se han apartado del pecado y del mundo para poder agradar a Dios, de aquellos que se han fortalecido en el Espíritu para vencer las concupiscencias y los deseos de la carne que muchas veces batallan en nuestro interior y que resultan apartándonos del Señor? Pero cuando conocemos a Jesús, y no me refiero, cuando hablo de conocerlo, a recibirlo como Salvador y como Señor, sino me refiero a conocerlo en intimidad, que dicho sea de paso, en la Escritura, cuando se habla de intimidad en pareja, se usa el término conocer. Por eso dice: y conoció fulano de tal a su esposa y le engendró hijos. Porque el conocer tiene que ver con intimidad, con una relación profunda. Cuando nosotros conocemos a Jesús, entonces Él nos transmite ese temor reverencial que nos lleva a ser agradables todo el tiempo delante de su presencia. Porque temer a Dios es aborrecer lo que Él aborrece y amar lo que Él ama. Un pensamiento fácil de asimilar y de entender, ¿verdad? Tener temor de Jehová es aborrecer lo que Él aborrece y amar lo que Él ama. Y la palabra muestra con absoluta claridad lo que Dios aborrece. Por ejemplo, en Proverbios capítulo 6, versículos del 16 en adelante, dice que 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Y menciona, por ejemplo, los ojos altivos, que eso tiene que ver, hermanos, con despojarse del orgullo. Si hay algo que aleja la presencia de Dios, es la altivez que el enemigo muchas veces pretende poner en nuestra vida. Hay que renunciar al orgullo, a la vanidad, y humillarse cada día en la presencia del Señor. Creo que un buen antídoto contra el orgullo es reconocer que todo lo bueno que tenemos no proviene de nuestra pobre humanidad, sino que proviene de la presencia del Señor, para que se cumpla la Escritura que dice: no a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre sea dada toda la gloria. Debemos aprender muchas veces a humillarnos y a reconocer que las obras majestuosas no provienen de nuestra carne, de nuestra mente, de nuestra humanidad, sino de la mano bendita del Señor. En repetidas ocasiones la palabra dice que por el poder del Espíritu
y a través de los apóstoles Dios hacía maravillas, pero la Biblia siempre enfatiza el hecho de que era Dios en ellos, para hacer a un lado la altivez y que no aparezca ese elemento que Dios aborrece, los ojos altivos. ¿Pero por qué menciona ojos? Porque cuando la altivez ha llenado el corazón, nosotros podemos ver de menos a los demás y pensar que no tienen el nivel que nosotros tenemos y pensar que son menos, y yo no sé cuántos pensamientos más pueda poner el enemigo cuando la altivez ha logrado invadir el corazón. Hay sentimientos de una falsa y equivocada grandeza que Dios aborrece, porque dice la palabra que el Señor mira de lejos al altivo, mas le da gracia a aquel que es humilde, aquel que reconoce la grandeza del Señor y que sabe que es Él quien hace toda obra majestuosa, maravillas y prodigios, y por eso se le tributa la honra y la gloria que solamente Él merece recibir. También la palabra dice que el Señor aborrece la lengua mentirosa. La mentira conecta a quien la practica directamente con el diablo, porque desde antiguo ha mentido y él es el padre de la mentira. Por eso el cristiano tiene que aprender a ser transparente y que su sí sea sí y su no sea no, para que no caigamos en mentira, porque eso nos hace aborrecibles delante del Señor. A Dios no le gusta cuando no tenemos transparencia y cuando mentimos. Que Dios nos perdone por las veces en las que quizá involuntariamente hemos proferido una palabra y hemos caído en mentira, porque eso Dios lo aborrece, hermanitos amados. Es un tema práctico el de esta mañana, pero importantísimo para poder entrar a esa comunión a la cual Dios nos está desafiando y nos está llamando. Tenemos que hacer a un lado la altivez, tenemos que enseñarle a nuestra alma, porque el alma es educable. El alma puede ser arengada por el espíritu, por un espíritu humano entregado y conectado con Dios, y el alma puede recibir un discipulado para que aprenda a hablar con verdad y que no tengamos lengua mentirosa. También menciona las manos que derraman sangre inocente. Y no pensemos en un asesinato, en un homicidio. En ocasiones derramamos sangre cuando proferimos palabras que destruyen la integridad de una persona. ¿Cuántos hemos cambiado nuestra forma de pensar de alguien por lo que nos han dicho? Y no hemos tenido ni siquiera el valor y la altura de preguntarle a la persona si lo que dicen de ella es verdad. Hemos hecho juicios, hemos anulado sentimientos en el corazón por palabras de gente que muchas veces se apresura para derramar sangre inocente. Hermanos, este es un punto que tenemos que considerar, porque cuántas veces habremos pecado haciendo juicios a la ligera, apuntalando con un dedo acusador, sin darnos cuenta que muchas veces a nosotros nos apuntalan más dedos con el que nosotros señalamos. Eso es derramar sangre inocente. Eso Dios lo abomina, eso Dios lo aborrece. Y el que tiene un temor reverencial que ha sido ejercitado va a aborrecer las mismas cosas que al Señor no le agradan. También dice la palabra que Dios abomina el corazón que maquina pensamientos inicuos. Hemos entrado a una etapa en la que se ha cumplido lo que Dios me habló cuando comencé el ministerio hace muchos años. Yo recuerdo aún el momento en que el Espíritu empezó a hablar a mi mente y comencé a recibir la palabra y la atesoré en el corazón y comencé a trasladarla a la iglesia, a los discípulos, a enseñarles que Dios me había traído iluminación o revelación, como usted quiera tomarlo, de que el tiempo final se va a caracterizar por una batalla ideológica. Y hermanos, eso ya está ocurriendo. Por eso el apóstol Pablo, escribiéndole a los corintios, si no recuerdo mal, los advierte y les dice: me temo que la serpiente con su astucia, así como engañó a la primera pareja, también los desvíe a ustedes, apartando su mente de la sencillez y la pureza del evangelio. Por eso, hermanos,
Me gusta mucho recalcar el orden, y por esto quizá le caigo mal a medio mundo, pero a mí no me importa, porque mi compromiso es con Dios, no con la gente. Pero hay que enseñar orden. No podemos caer en un evangelio desordenado, donde rompemos normas, donde nos saltamos niveles que Dios ha puesto. Eso no podemos hacerlo. No podemos transgredir, violar lo que el Señor ha enseñado, porque cuando no se mantiene orden en la iglesia local, menos se va a mantener orden en la iglesia de Cristo. Los ministros tenemos la responsabilidad de estar recalcando, enfatizando esto, para guardar la mente del pueblo, para que no aparezca un pensamiento liberal en el que voy a hacer lo que a mí se me da la gana, olvidando que muchas veces a Dios no le gusta lo que yo pretendo hacer, porque el corazón comienza a maquinar pensamientos, la mente comienza a ser atacada. Y si nosotros no aprendemos a renunciar y abortar pensamientos antagónicos que el enemigo trae, podemos resultar desagradando a Dios. Y el propósito fundamental de este evangelio de gracia es que nos revistamos del Señor Jesucristo y que podamos, hermanos, renunciar y despojarnos del viejo hombre que está viciado, dice la palabra, y tomar las virtudes y los méritos del Señor y ejercitar nuestra mente para que no maquine pensamientos inicuos, pensamientos de pecado, pensamientos que se alejan del propósito de Dios. Y no me refiero a pensamientos pecaminosos per se, sino me refiero a pensamientos que en ocasiones parecen inocentes, pero que nos pueden alejar del Señor. ¿Recuerda usted cuando el apóstol Pedro escuchó el anuncio del Señor que era necesario que fuera martirizado en la cruz y que ofrendara su vida, que iba a ser el rescate para toda la humanidad? Y aparece Pedro y le dice: jamás te acontezca esto, mi vida daré por ti. Dijo el apóstol Pedro: primero me muero yo antes que a ti te pase esto. Y el Señor no le dio una palmada, no le dio un abrazo, sino que le dijo: apártate de mí, Satanás. La palabra en el original significa opositor. ¿Cuántos pensamientos podemos nosotros albergar que se oponen al propósito de Dios? Por eso traigo a colación el ejemplo. ¿Habría algo malo en el deseo del apóstol Pedro que Jesús no muriera? Veámoslo desde un ángulo humano. Pero el Señor le dijo: apártate, porque me está haciendo tropiezo en el propósito del Padre. Entonces, hermanos, debemos de guardarnos de pensamientos que se maquinan, de pensamientos que perturban, de pensamientos que hacen daño. Debemos de guardarnos y pedirle al Señor que su Espíritu ministre nuestro corazón para que nuestros pensamientos sean renovados y que no vayamos a caer en condiciones que nos hagan maquinar pensamientos pecaminosos que nos aparten del corazón de Dios. También Dios abomina los pies que se apresuran a correr al mal. Esto habla del ímpetu que muchas veces nuestra naturaleza humana tiene. Somos impetuosos. Hay morbo todavía en el corazón que nos lleva a apresurarnos a hacer el mal y a detenernos para hacer el bien. Es increíble el poder que ejerce el mal sobre muchas personas que se apresuran a practicarlo. Y dice aquí la Biblia que el Señor aborrece, que su alma abomina el hecho que nos apresuremos a hacer el mal. También menciona al testigo falso que habla mentiras. El Señor demanda de su pueblo una vida de rectitud, una vida de transparencia, una vida de integridad, y no debemos prestarnos jamás para dar falso testimonio. No podemos apresurarnos a decir lo que nuestros ojos no han visto y nuestros oídos jamás han escuchado, por lo menos no siendo un testigo
presencial, a eso me refiero, porque podemos decir esto y lo otro sin que nos conste nada, sin saber el trasfondo del por qué la persona hizo esto o dejó de hacer aquello. No podemos nosotros juzgar, porque podemos resultar siendo testigos falsos, que hablemos mentiras y que traigamos desagrado y enojo al corazón de Dios. Y finalmente habla de aquel que provoca discordia entre los hermanos. Mucha gente se ha apartado de la comunión, y no me refiero a la comunión íntima, llamémosle la comunión rutinaria y normal. ¿Cuánta gente hay que ha dejado de buscar a Dios porque alguien le enfermó el corazón, porque alguien provocó discordia? Esa palabra significa ya no estar acorde con algo, y no se refiere precisamente a estar peleando. No, si alguien rompió tu comunión y te sacó del orden, ya provocó discordia, porque ya no estás acorde a lo que el Señor puso en tu corazón, a los propósitos que Dios trazó para tu vida. Y hay de aquel que provoca discordia en los hermanos, porque es un elemento enviado por el diablo para mutilar al cuerpo de Cristo, y eso es peligroso. El apóstol Pablo hablaba de los falsos maestros, hablaba de los perros y hablaba de los mutiladores del cuerpo. Esa es una trilogía satánica de la cual nosotros debemos de guardarnos, hermanos, para no desagradar el corazón de Dios. Bueno, ¿por qué estoy mencionando esto? Porque Proverbios 6, versículos 16 al 19 lo menciona, y acabo de recalcar el hecho de que el que tiene temor reverencial es el que aborrece lo que Dios aborrece. Por eso estoy tocando este punto, ¿verdad? Para que podamos nosotros mantener nuestra alma en resguardo y aborrecer lo que Dios aborrece y amar lo que Dios ama. Porque hay actitudes, hermanos, que a Dios le gustan. Hay actitudes que a Dios le agradan. Hay actitudes que atraen el corazón del Señor. Por ejemplo, cuando le damos al Señor en lo material, eso le gusta a Dios, porque dice la palabra que Dios ama al dador alegre. ¿Ya leyó usted eso en la Biblia? Dios ama al dador alegre. Bueno, ahí hay una de las cosas que Dios ama, y muchas más que puedo mencionar, que atraen, que agradan el corazón del Padre. Ahora, la palabra dice que la comunión del Señor es con los justos, y ya leímos en el Salmo 25, versos 12 y 13, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Y a renglón seguido comienza a mencionar las características o los beneficios de aquel que teme al Señor. Y el primero es que Dios le enseñará el camino que debe transitar. Debemos pedirle a Dios que nos enseñe a esperar en Él en primera instancia y a buscar el camino que vamos a tomar. Esa es una decisión importantísima, porque podemos nosotros en nuestro ímpetu humano escoger nuestro propio camino y llevarnos a perdición, porque hay caminos, o hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte, advierte la palabra. En cambio, Isaías 35:8 dice: el que anduviere en este camino, refiriéndose al camino que el Señor nos va a trazar, el camino que el Señor nos va a mostrar con la luz del Espíritu. El que anduviere en este camino, oiga cómo dice la Biblia, por torpe que sea, no se extraviará. ¡Wow! Qué alentador es leer eso, hermanos, porque vamos a tener una guianza constante cuando estamos, por supuesto, pidiéndole al Señor que nos muestre el camino que vamos a escoger. Y es el primer beneficio que adquiere aquel que ha alcanzado justicia y que el Señor se ha acercado y se ha hecho una naturaleza, porque estoy enseñando que eso implica en la palabra
el tener comunión íntima. Intimidad es hacerse uno. Ya di el ejemplo de la unión matrimonial, y no serán más dos sino una sola carne. ¿En qué momento se cumple literalmente esa palabra? En el momento de la intimidad. Ahí es donde no son más dos sino una sola carne. Entonces, cuando la Biblia habla de intimidad de Jehová con su pueblo, habla de que el Señor se va a hacer uno con nosotros. Y eso es algo, hermanos, incomprensible para la mente natural. Porque cómo esa naturaleza bendita puede fusionarse con una naturaleza que tiene bajeza como la nuestra. Yo no lo puedo explicar, pero la palabra dice que podemos alcanzar esa dimensión siendo justos. Y aquel que ha alcanzado justicia es el que continuamente pregunta por el camino que ha de tomar y pide guianza para que Dios muestre el camino que ha de escoger. El segundo beneficio que menciona la Escritura acá en el Salmo 25, primero Él enseñará el camino que ha de escoger. Dice: gozará Él de bienestar. La persona que tiene temor de Dios va a alcanzar bienestar, aunque tenga carencias en la tierra, pero va a alcanzar el bienestar que Dios ha prometido. Yo creo que este era el pensamiento que embargó el corazón del profeta Habacuc cuando declaró en el capítulo 3, versos 17 en adelante: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo, dijo el profeta, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación, porque Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Esa es la esperanza del Hijo de Dios. Y esa esperanza tiene que aflorar en el tiempo que nos está tocando vivir hoy por hoy. Un tiempo que ha llenado el corazón de temores. Hay un temor generalizado, porque eso es lo que pretende el enemigo, provocar temor. Y también, dicho sea de paso, hermanitos amados, no vayamos a malinterpretar el temor con la prudencia, porque como hijos de Dios debemos ser prudentes también, y eso no implica tener temor. Pero es un tiempo en el que el corazón tiene que llenarse de esperanza. Y acabo de indicar un pensamiento que leí que me gustó, que tener esperanza es ver mucha luz a pesar de la oscuridad. Ese es el desafío que el Señor hoy nos hace, que veamos la luz que Él está irradiando, porque yo me resisto a pensar que esta situación ha vencido a Dios. Me resisto, jamás voy a creer eso. Sí creo que hay permisión de Dios en lo que está pasando, y la explicación o las explicaciones pueden ser muchas, pero eso creo que compete a la soberanía de Dios. Dios sabe por qué ha permitido esas circunstancias, pero a Dios no le ha tomado por sorpresa. Él sigue siendo soberano, Él sigue siendo Señor. No perdamos de vista el hecho que nuestra vida está escondida en Dios y que Él sabe lo que va a permitir que ocurra en nuestro corazón. Nosotros vamos a hacer nuestra parte humana, vamos a ser prudentes, pero vamos a tener la esperanza muy profunda en nuestro espíritu de que el Señor sabe lo que está haciendo, y que veamos como Habacuc a un Dios que puede elevarnos, que puede llevarnos a las alturas. Eso es otra dimensión, hermanos. Y quizá este desafío que Dios nos está planteando de entrar a la comunión íntima es que alcancemos alturas espirituales. Alcanzamos los lugares altos cuando aprendemos a gozarnos aún en los tiempos de angustia. Entonces alcanzamos las alturas cuando damos gracias a pesar de las circunstancias, cuando no renegamos, cuando tenemos espíritu afable y alegre a pesar de que lo que nos está tocando vivir.
Esta situación ha modificado a la sociedad, ha traído cambios. Como ministros de culto hemos visto el efecto nocivo que esta pandemia ha provocado, y no nos ha ocurrido solamente a nosotros, yo creo que es generalizado. Escuché el jueves recién pasado a uno de los pastores de nuestra misión que está en Chicago, y decía, hermano Oscar, con mucha tristeza, que después de que pasó la restricción en los Estados Unidos y permitieron al pueblo congregarse, dice, lastimosamente, mucho pueblo ya no regresó y ya no está con nosotros. Y qué triste es oír eso, no por nosotros, sino por ellos, por los que se alejaron. Por ellos es que da tristeza y dolor en el corazón, porque uno pregunta cuál va a ser el final, qué les va a deparar las circunstancias. Porque dice la palabra categóricamente: los que se apartan de ti serán destruidos. Eso dice la Biblia. Y por eso siente uno dolor, y por eso debemos de clamar por aquellos que el enemigo les ha perturbado la mente o los ha metido en una zona de confort para que no busquen más al Señor. Hay que clamar y suplicar, hermanos, que nuestra vida se mantenga en las alturas, porque aquel que tiene una vida de altura va a mantener gozo, va a mantener la visión, pase lo que pase. No va a cambiar, sino que va a ser radical en aquello que Dios le ha prometido. Eso es alcanzar las alturas. También dice la palabra que aquel que tiene justicia va a tener una descendencia que heredará la tierra. Y el Salmo 112 en los primeros versículos dice: aleluya, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Oiga, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Versículo 2: su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Esa es promesa de Dios. Una bendición generacional para aquel que ha alcanzado una vida de justicia y por ende una vida de intimidad con Dios. Dios va a traer revelación a quien camina de esta manera, porque vamos a gozar entonces de la comunión íntima con el Señor, porque la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y agrega el Salmo 25:14, y a ellos hará conocer, otra vez la palabra intimidad, a ellos hará conocer su pacto. Ese es el beneficio máximo de tener comunión con Dios, conocer el pacto, tener la revelación de lo que implica que el Señor nos hable de sus secretos, que nos diga sus deseos, que nos cuente lo que está por ocurrir. Dios ha puesto en mi corazón, y lo he estado enseñando sin ningún empacho, que ya entramos a la recta final, hermanos. Ya estamos en los tiempos finales, ya nos alcanzaron los fines de los siglos. Ya escuchamos también en Israel de un grupo radical conocido como judíos ortodoxos que ya reconocieron públicamente a un Mesías, a Hizquiahu ben David, Ezequías, hijo de David. Ezequías significa fortaleza o la fuerza del Señor. Bueno, no sé si sea una noticia real, por lo menos aparece en YouTube y ha causado conmoción. Algunos dicen que tiene otro propósito, pero a mí me pone alérgico ver a rabinos de muchos años, personas adultas besándole la mano, y algunos comentando que el Mesías del cristianismo es falso, hablando de nuestro Señor Jesucristo, diciendo que cómo puede ser el Mesías si él es hijo de fornicación. En cambio, su Mesías es descendiente de David por línea paterna,
mostrando que es el verdadero heredero del trono. Y a todo eso nos tiene que hacer pensar, hermanos, que nos han alcanzado los fines de los siglos. Por eso, bienaventurados aquellos que Dios ha tomado, que han partido de este mundo. Quizá por eso Isaías 57 dice que el justo perece, la gente buena se muere, y no hay nadie que entienda que de delante de la tribulación el tal fue quitado, porque lo que viene para el mundo es fuerte. La iglesia va a ser siempre resguardada de alguna manera, pero de una u otra forma los efectos de lo que le ocurre al mundo pueden afectar de alguna forma a la iglesia. Y por eso nosotros debemos de pedirle al Señor que nos prepare, hermanos, que nos prepare para que seamos dignos de alcanzar aquello por lo cual fuimos alcanzados. Y una de las formas en las que la preparación se va a acelerar es siendo amigos de Dios, teniendo comunión íntima con el Señor. Pero Jesús dijo en Juan 15:14: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Qué desafiante eso, ¿verdad? Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Porque el requisito básico para entrar a la comunión íntima y para ser amigo de Dios es obedecer. Amén. Obedecer. No todos son amigos de Dios. De los 12 discípulos del Cordero, solo a 3 él consideraba sus amigos: a Pedro, Juan y Jacobo. La escritura muestra claramente los grupos, ¿verdad? Y usted conoce eso, que es doctrina básica de nuestra misión. Estaba la multitud, estaba el discipulado de los 70, el discipulado de los 12 y los íntimos, el discipulado de los 3. Mire cómo se va cerrando cada vez más el círculo. ¿A qué grupo queremos pertenecer nosotros? El siervo, dice la palabra, que no sabe lo que hace su Señor. Pero aquel que es amigo, sí conoce los secretos que el Señor está revelando. Eso obviamente requiere de un proceso. Así como procesaron a Abraham, que el apóstol Santiago escribe en el capítulo 2 y verso 23, que se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ahí alcanzó la justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Qué ocurrió con él? Alcanzó la comunión íntima. ¿Por qué? Porque le creyó a Dios. Es que, hermanos, la fuerza que esa palabra lleva en el original es tremenda. No es un asentimiento mental, yo creo. Eso es más profundo. Ese creer es hacer una verdad parte de nuestra propia existencia, de nuestra propia vida. Y quedó tan claro que Abraham le creyó a Dios, que cuando le dio lo que no tenía, porque recuerdan ustedes cuando Dios le dijo a Abraham: no temas, Abraham, porque yo soy tu escudo. ¿A qué le temía Abraham? Muchos dicen que le tenía miedo a los reyes que acababa de vencer, rescatando a su sobrino Lot. No, yo no creo eso. El temor que llenó el corazón de Abraham era el temor de la soledad, el no tener a quien dejarle su herencia, el no tener descendencia. Pero viene el Señor, le dice: no temas, Abraham, porque yo soy tu escudo. Y le creyó Abraham al Señor, y eso le fue contado por justicia. Y luego viene el Señor y prueba a Abraham pidiéndole lo que le había dado. Y dice la palabra que Abraham no rehusó entregarle a su propio hijo. Y si no lo detiene el Señor, no sé qué hubiera pasado con Isaac, pero quedó demostrado el amor, porque aquel que ha alcanzado la comunión íntima, escúcheme bien esto, hermanos, el que alcanzó la comunión íntima no tiene amores que rivalicen con Dios, sino que Él es el amor que está por encima de todo. Ese es un nivel difícil,
de alcanzar, creo yo. Pero la Biblia muestra que Abraham lo logró. Entonces creo que nosotros también podemos alcanzar la comunión íntima. Y este es el tiempo más desafiante para que nosotros nos conectemos con el Señor y que renunciemos a lo que a Dios no le agrada, para que entonces seamos sus amigos y participemos de esa comunión en la que el Señor se va a hacer uno con nosotros. Que el Señor nos ayude, que nos bendiga el Todopoderoso y que podamos entrar a esa dimensión, hermanos. Dios ha preparado cosas increíbles para la iglesia. Yo lo recalco. Pastor, pero mire, ni siquiera podemos congregarnos. ¿Y eso qué? Si lo que Dios ha preparado no es emotivo, no es solo para emocionarse nada más. No, lo que Dios ha preparado es el avivamiento del que tanto he predicado, el avivamiento interno, como el que Jesús tuvo en la cruz del Calvario. ¿Quién se hubiera gozado en esa cruz donde fue martirizado y fue tal su sufrimiento que el Señor experimentó un shock hipovolémico, donde el corazón, y eso lo dice la Biblia, se le derritió como cera, literalmente? Pero dice que soportó la cruz por el gozo puesto delante de sí. Pregunto, hermanos, amados, ¿quién siente gozo cuando se está muriendo? Pero supe de un siervo de Dios que recientemente partió, y ustedes lo deben conocer, evangelista de muchos años, que ganó miles de almas y fueron grandes hombres a orar por él, siervos del Señor reconocidos a nivel mundial, a pedir sanidad, y los detuvo y le dijo: hey, por favor, hermanos, ya no oren por sanidad, dejen de estarme impidiendo la entrada a la gloria. Eso es tener gozo. En cambio, cuando se está muriendo, ay, Señor, ay, yo no quiero morirme todavía, Señor, todavía no, por favor. Pero Jesús experimentó un gozo interno que le permitió incluso soportar la muerte. Entonces, hermanitos amados, que nada anule el avivamiento interno que la iglesia puede experimentar. Ese es el tiempo en el que vamos a vivir la adoración. Recuerden que le dijo el Señor Jesús a la samaritana proféticamente, porque ella preguntó en el diálogo de la samaritana con Jesús, le dijo: ¿cuál es el lugar? Quiero que tú me digas, porque yo me sospecho que tú eres maestro. ¿Cuál es el lugar de adoración? Porque ustedes, los judíos, dicen que es en el templo de Jerusalén, a nosotros nos han enseñado que es en Gerizim. Y le dice: mujer, la hora viene cuando van a aparecer los verdaderos adoradores, y no va a importar el lugar. Parafraseando, no va a importar el lugar, porque quizá por el uso hemos pensado que solo en estas 4 paredes podemos sentir a Dios. No, hermanos, hay tantas maneras de comunión, hay tantas formas de hacer culto. Nosotros podemos hacerlo a través de esta tecnología, ¿verdad?, en la que podemos tener una mayor comunicación. En el tiempo apostólico, lo único que hacían era enviar una carta y la leían en una iglesia y la conservaban como un tesoro especial. Después de haberla leído en repetidas ocasiones, tomaban la carta y la enviaban a otra iglesia para que ahí le dieran lectura, y el corazón de esa gente se quedaba edificado. Entonces hay muchas formas de tener comunión con Dios, pero lo más importante es que alcancemos personalmente la comunión íntima con Jehová.